Perfecto. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta charla de inteligencia artificial y problemáticas actuales, en donde los disertantes son Mónica Fernández Campero, Carlos Vara, Rosa Alicia Wallet. En el orden de Rosa Alicia Wallet, que comenzará con la charla, inteligencia artificial y ejercicio profesional, enemigos o aliados. Mónica Fernández Campero hablará sobre inteligencia artificial aplicada al proceso judicial, y el señor Carlos Vara, desafíos en la regulación de la inteligencia artificial. Esta charla, disertación, es organizada por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, el Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial, Abogados Digitales 4.0, Derecho, Innovación y Tecnología. Voy a hacer una breve introducción de cada uno de los disertantes, mientras se van agregando los inscriptos, que son muchos, en la fecha de hoy. Rosa Alicia Wallet, directora del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, secretaria de la Comisión Informática Jurídica e Inteligencia Artificial de FACA y ex asesora letrada de la FIP, Dirección General de Aduanas. En el caso particular de Mónica Fernández Campero, es abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, presidenta de la Asociación Civil Abogados Digital 4.0, con formación en Industria 4.0, Derecho Digital, Gobernanza de Datos, Inteligencia Artificial y Educación y Cibercrimen. Asesora del IDESIA, Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Software e Inteligencia Artificial de la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, del área de Ética, Regulación e Impacto de la Inteligencia Artificial. Le introducí la nueva contraseña a mí, eso no tengo acá. Alicia, necesitamos... ¿Necesitamos qué? Autora del capítulo Inteligencia Artificial y el dilema de las redes sociales, del Tratado de Inteligencia Artificial y Derecho, edición 2021 y 2023, a cargo del director doctor Juan Gustavo Corbalán, de la UBA. Representante del Colegio de la Abogacía de Córdoba ante la Comisión de Informática Jurídica e Inteligencia Artificial de la Federación Argentina de Colegios de los Abogados, FACA. Y en el caso de Carlos Vara, es abogado con máster en Regulación de Servicios Públicos y posgrado en Derechos Humanos, así como Inteligencia Artificial y Derecho. Es consultor y abogado litigante para empresas y personas en la ciudad de Córdoba en temas de consumidores, servicios públicos, protección de datos y de salud. Colabora con las organizaciones del tercer sector en casos con incidencias públicas. En este momento vamos a empezar a darle la palabra a Rosa Alicia Wallet, que comenzará con su disertación. Bueno. Ahí estamos. Gracias. Gracias, Silvana. Bueno, como habrán visto, hemos dado vuelta el... ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí. No, estás de nuevo muteada. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Bueno, entonces no escucharon nada de lo que dije. Hemos dado vuelta el flyer, decía, porque mi tema es un poco más general. Esta es una reunión que venimos programando hace tiempo con la doctora Mónica Fernández Campero y con la doctora también Blanca Costa, que desde la Comisión de Informática Jurídica de FACA, y luego se unió al doctor Carlos Vara, porque la idea que tenemos es de difundir todo lo que hace la inteligencia artificial, que es un tema del que se habla mucho todos los días,
pero que advertimos que muchas veces no se habla con demasiada propiedad. Y también porque hay una serie de cuestiones vinculadas con la aplicación de la inteligencia artificial que generan cierta inquietud entre todo el mundo, en el caso nuestro, por la situación que se da frente al ejercicio profesional, pero también en lo que hace a la protección de los datos personales, a la propiedad intelectual y a otra serie de cuestiones que se van a ir planteando. Entonces, yo lo que voy a hacer es primero hacer una introducción a algunos conceptos generales, luego posicionarme en la posición del ejercicio profesional y la incidencia que tiene sobre él la inteligencia artificial, y finalmente voy a ensayar una conclusión en la que no comprometo la opinión de las entidades organizadoras, es una conclusión solamente personal. Bien. Supongo recordarán, en enero de este año, en plena feria judicial, se divulgó esta noticia que se replicó en todos los portales de noticias relativo a al debut de un robot abogado en una corte de los Estados Unidos. ¿Sí? Esto es un poco lo que nos motiva a hablar de esta temática. ¿Y cuál es el primer problema con el que nos enfrentamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Es que engloba tantas cosas que es muy difícil hacer una definición de la inteligencia artificial. Así, en términos generales, se puede decir que es una tecnología que busca imitar la inteligencia humana a través de algo que puede aprender, de algoritmos que pueden aprender a realizar una actividad luego de ser sometidos a una serie de entrenamientos. Como dice la doctora Cecilia Danesi, hablando en criollo, lo que hace el sistema de inteligencia, o los sistemas de inteligencia artificial, lo que hacen es predicciones futuras en base al análisis de datos, de muchos datos pasados, que los algoritmos hacen y donde descubren los patrones que luego van a aplicar. Uno de los errores comunes es identificar la robótica con la inteligencia artificial, pensar que es todo lo mismo, que es exactamente lo mismo, cuando en realidad se diferencian las funciones que cada software realiza, porque la inteligencia artificial se encarga de pensar como un ser humano para revisar y encontrar las problemáticas que luego notifica al usuario. La robótica es una tecnología de automatización que agiliza procesos que los humanos llevan a cabo cuando interactúan con un sistema informático. Ya vamos a dar ejemplos para que quede más claro. Otro error que se comete es pensar que la inteligencia artificial nace precisamente con esta noticia de enero del debut del abogado robot. El primer antecedente lo tenemos con Alan Turing, a raíz de un artículo que publica y del que se desprende el test de Turing, que mide la capacidad de una máquina para hacerse pasar por un ser humano. Entonces es un test entre un ser humano y una máquina, y si la persona que está haciendo el test no puede descubrir que se trata de una máquina, es considerada inteligente. Esto fue allá por el año 1956, ¿sí? Luego, quien introduce el concepto de inteligencia artificial y también el cloud computing es John Patrick McCartney. Dice que inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería de hacer máquinas que se comporten de una forma que llamaríamos inteligente si el humano tuviese ese comportamiento. La inteligencia artificial siempre estuvo mezclada con las cuestiones relativas a la ciencia ficción. Hay muchas novelas, hay muchas historietas, muchas series y películas donde el robot o la inteligencia artificial son protagonistas. ¿Quién de nosotros no ha visto Los Supersónicos, Los Picapiedra, La Guerra de las Galaxias con Arturito? Bueno, una serie de películas donde siempre se aparece el robot, a veces bueno, a veces malo, el robot que trata de dominar al ser humano y terminan en un conflicto bélico, ¿no? Pero eso es ciencia ficción. Pero precisamente a la ciencia ficción le debemos esto que se conoce como las leyes de Asimov o leyes de la robótica. Estas leyes fueron redactadas por el escritor Asimov en su obra Yo, Robot. Es un libro que luego fue llevado al cine, aunque con algunas
modificaciones en su trama. Básicamente son 3 las leyes de Asimov. Primero, que un robot no le puede hacer daño a un ser humano, ni puede permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley, un robot obedecerá las órdenes dadas por los humanos, excepto si esas órdenes entran en conflicto con la primera. Y la tercera ley, un robot protegerá su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con las 2 anteriores. ¿Sí? Un hecho icónico lo tenemos en el año 1996, cuando el campeón de ajedrez Garry Kasparov se enfrenta con Deep Blue. En un primer enfrentamiento logra ganar Garry Kasparov, pero luego, al año siguiente, se vuelven a enfrentar y resulta ser que Deep Blue fue entrenada nuevamente, reentrenado, reforzado su entrenamiento con un profesor de ajedrez español, un campeón español, y de esa forma logró ampliar sus conocimientos, la máquina, y vencer al campeón Garry Kasparov. Para destacar la actitud asumida por Garry, que acepta el desafío de enfrentar a la máquina, y también enfrenta las críticas que se producen porque puede tomarse a favor o en contra de ser derrotado por la máquina, ¿no es cierto? Así que bueno, muy valiente la actitud de Garry Kasparov. Decía entonces, volviendo un poquito atrás, lo que es la inteligencia artificial y los tipos de inteligencia artificial que podemos hablar. Generalmente hablamos de Machine Learning y de Deep Learning. El Machine Learning es un subconjunto de inteligencia artificial donde las máquinas aprenden mediante cierto entrenamiento a reconocer diversos patrones basados en datos y en función de ellos a realizar predicciones. Por ejemplo, ¿dónde podemos utilizar el Machine Learning? Supongamos un banco que da créditos a sus clientes. Entonces, ¿qué hace? Antes de dar un crédito, los algoritmos evalúan la capacidad de los clientes. ¿Cuál es la capacidad económica? ¿Cuál es la capacidad, digamos, cuál es la conducta de cumplimientos de esos clientes, su historial? Y en base a eso se hacen las predicciones, si conviene o no darle el crédito a un determinado cliente. Se podría utilizar también, entre otras muchas aplicaciones, para diagnóstico médico, seguimiento y tratamiento de enfermedades, para arbitraje estadístico, dando un flujo de las distintas acciones. Puede utilizarse también lo que hace el reconocimiento de voz o el reconocimiento de imagen. En el ámbito inmobiliario, supongamos, y que en base a la cantidad de habitaciones que tiene un departamento, su ubicación, a la cantidad de metros cubiertos, puede predecir cuál es su valor, entre otras aplicaciones. En lo que hace al Deep Learning, ya estamos hablando de una especie dentro del Machine Learning donde no se procesan los datos como una máquina, sino que se imita a un humano gracias a las llamadas redes neuronales. Por ejemplo, el Deep Learning lo tenemos en los autos autónomos, ¿sí? Los totalmente autónomos que no tienen ningún tipo de intervención humana en cuanto a su conducción. En el caso de los asistentes virtuales, como Siri Cortana, en Amazon Alexa, el Google Assistant, el Google Home. También en las redes sociales, por ejemplo, Facebook utiliza el reconocimiento facial para realizar el etiquetado de las personas en las fotos. O para recomendar también páginas, o es lo que hace también Netflix cuando nos recomienda determinadas películas en base a nuestros gustos. Entonces nos dice, bueno, esta película es 90% para vos, o 70%, 80%. Son predicciones que van haciendo en base al estudio de los algoritmos. La inteligencia artificial se maneja con procesamiento de datos, decía, y se aplica a todos los ámbitos, incluso en el campo del derecho. Esto se va a referir después la doctora Fernández Campero, la aplicación que se le está dando en tribunales de China, de Estonia, donde se habla de jueces robot, que parece que no son tal así, y también tenemos el caso de Estados Unidos, del algoritmo COMPAS, que se aplica para predecir la probabilidad de reincidencia de los imputados.
¿Qué pasa? Que Compass se determinó que tiene un porcentaje de fiabilidad del 65% aproximadamente y que tiene un rasgo de género respecto de la especie, respecto de la raza afroamericana. En ese sentido se dio un precedente que es State of Wisconsin versus Loomis, donde el señor Loomis fue condenado a una pena mucho más alta de la que le hubiera correspondido simplemente porque era de raza negra, ¿sí? Y esto generó su apelación y crítica de todo el sistema. También en el ámbito argentino tenemos a Prometea, Experticia y el proyecto Hodor. Prometea es la más conocida, es la que se desarrolla en la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el IALAB de la UBA, dirigida por el doctor Corbalán. Experticia refiere a la elaboración de dictámenes jurídicos y el proyecto Hodor a la automatización de la iniciación de procesos sucesorios. Y como no, vamos a encontrar también la inteligencia artificial dentro de lo que son los estudios jurídicos, fundamentalmente en lo que hace a la organización, la clasificación de documentación, a la búsqueda de antecedentes, de precedentes doctrinarios y jurisprudenciales. Vinculado con lo que decía al principio de la noticia esta viral sobre el debut del abogado robot, tenemos la utilización del chat GPT, ¿sí? Que pertenece a una inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es aquella que puede producir contenidos. Ese contenido puede consistir en textos, como pasa con el ChatGPT, puede consistir en música, puede consistir también en imágenes, como el caso de DALL-E. Tanto DALL-E como el ChatGPT pertenecen a OpenAI, ¿sí? Este ChatGPT tiene una versión gratis y una versión abonada, ¿no? Entonces, es importante destacar que se trata de un chat conversacional que se dice con un lenguaje natural, que imita una conversación con un ser humano. Eso es lo que dicen sus creadores. En los hechos no es tan así, porque uno nota ciertos estereotipos en la forma de comunicación que tiene el ChatGPT, que yo creo que ahí, en esa parte, no le hacen superar el test de Turing, ¿no? Estas inteligencias generativas se van alimentando, se van mejorando con los conocimientos o con la interacción que hacen con los usuarios. Y llama la atención cuando uno ingresa al ChatGPT que le aclaran, bueno, ocasionalmente puede generar información incorrecta, ocasionalmente puede producir instrucciones dañinas o contenido sesgado, y que el conocimiento limitado, tiene un conocimiento limitado del mundo y los eventos después del 2021. Y esto efectivamente es comprobable porque, por ejemplo, yo hace un rato le pregunté por el algoritmo Compass y me dijo que no lo conocía, que seguramente era una cosa nueva. Y es algo que tiene una tradición prácticamente en Estados Unidos de 20 años aproximadamente. También cuando le pregunté por, la primera vez, le pregunté por Messi, no sabía de que Messi era campeón del mundo del 2022. Bueno, estas son cuestiones que tenemos que ir teniendo en cuenta para el uso del ChatGPT. ¿Y es útil o no es útil el ChatGPT? Sí puede ser útil, todo depende del uso que se le dé, porque no es una inteligencia artificial generada específicamente para estudios jurídicos o para el mundo del derecho, sino que es una inteligencia artificial generativa general, ¿no? Que tiene muchísimos conocimientos, tiene más de 135 millones de informaciones cargadas. Lo que se puede hacer como para mejorar su uso es la utilización de los prompts. Los prompts son enunciados, preguntas, frases que le proporcionamos a este modelo de lenguaje para guiarlo y para generar una respuesta o un texto basado en un contexto proporcionado, ¿no?
actúan como disparadores para que el modelo del lenguaje produzca respuestas relevantes y coherentes en función de su conocimiento previo y su comprensión del lenguaje natural. O sea, que esos prompts deben tener un contexto. Yo le tengo que decir al chat, bueno, quiero que la respuesta se circunscriba en base a la legislación de la República Argentina, por ejemplo. Debo decirle si quiero que se conduzca como un abogado o si se conduzca como un ciudadano común. Los prompts deben tener coherencia para que ofrezcan respuestas coherentes y lógicas, y cuanto mejor sea la calidad del prompt, mejor va a ser la calidad de la respuesta que nos dé la inteligencia artificial. Yo le pregunté, por ejemplo, le digo, mira, necesito dar una charla para abogados con una duración de 30 minutos sobre inteligencia artificial y su incidencia en el ejercicio profesional de la abogacía, y entonces lo que me hizo, me dijo, bueno, esto es así, la introducción tantos minutos, luego la definición de inteligencia artificial, luego ejemplos de la vida cotidiana, luego cuáles son los usos que se dan en los estudios jurídicos, demás. Me hizo todo un plan, y lo que yo noto en el ChatGPT con relación a antes es que, por ejemplo, antes como que no era tan simpático. Ahora decía suerte, luego de dar su información, dice, bueno, que tengas mucha suerte, que tengas muchos éxitos en la tarea que estás por emprender. Y espero haberte servido. Bueno. Yendo un poco pues se me está haciendo el tiempo, yendo bien al tema que nos trae acá. Yo le pregunté al chat si una inteligencia artificial puede reemplazar a los abogados. Y entonces él dice que puede hacer ciertas tareas, pero que mientras la inteligencia artificial pueda transformar y mejorar ciertos aspectos del trabajo legal, es poco probable que reemplace por completo a los abogados en el corto plazo. Poco probable es. La colaboración entre la inteligencia artificial y los profesionales legales probablemente sea la dirección más prometedora de la evolución de la práctica legal, me dice. Bueno, está bien, eso es lo que opina el ChatGPT. Ahora, ¿qué opinamos nosotros? Primero que nada, que a mí no me gusta hablar de abogado robot. ¿Por qué? Porque el ser abogado es haber hecho una carrera universitaria que está avalada por la Ley de Educación Superior, con una incumbencia que está atribuida a ese título profesional por el Ministerio de Educación, y cumpliendo también los requisitos que nos imponen las distintas leyes de matriculación, ya sea nacional o provinciales. Depende de la jurisdicción donde vamos a ejercer. Tener en cuenta también que, de acuerdo al Código Penal, el artículo 247 se reprime con prisión de 15 días a 1 año el que ejerciere actos propios de una profesión por la que se requiere una habilitación especial sin poseer el título o la autorización correspondiente. Está todo pensado, diseñado como para el ejercicio profesional por parte de un ser humano, de un sujeto de derechos. Ahora bien, yo sé, podría llegar a darse a futuro alguna discusión respecto de que si se le puede atribuir una responsabilidad penal a la inteligencia artificial, así como una persona jurídica en determinados supuestos tiene responsabilidad penal, por ejemplo, en el ámbito aduanero la persona jurídica puede ser condenada penalmente, también puede ser el sujeto de sanciones penales una persona jurídica por determinados delitos económicos. Bueno, eso será una discusión que se podrá dar a futuro, pero hoy por hoy todo está indicando que quien ejerce la abogacía o quien puede, digamos, hacer un ejercicio sin esa habilitación especial y por ende ser sancionado, es un ser humano. Acá en Entre Ríos tenemos desde hace 2 años la ley 10.855, que nos da las pautas para el ejercicio de la abogacía. Cuando habla de los principios rectores, en el artículo 2, habla de la ética. La ética, esa subjetividad no está en el ser de la inteligencia artificial. Y dentro de las funciones del colegio está la de controlar que la abogacía no sea ejercida por personas carentes de título habilitante y matriculación. Otra cosa que se exige
tanto para litigar judicialmente como para hacer presentaciones en la administración pública, en el contencioso administrativo, es el patrocinio letrado obligatorio, tanto en Entre Ríos como en la Nación y en otras provincias. Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo saco? Que la abogacía solo puede ser ejercida por abogados o abogadas, y que las inteligencias artificiales pueden ser un asistente ultra calificado. Si me voy al título del flyer, enemigos o aliados, no me quedo ni con uno ni con otro, porque si yo soy enemiga, voy a estar en una situación de tensión y no confío en el otro. Si me hago aliado, como que corro un poco el riesgo de confiar demasiado y ser traicionada, digamos. Entonces, para mí lo que se debe dar es una colaboración de la inteligencia artificial bajo nuestra supervisión. O sea, nunca olvidar que la inteligencia artificial ha sido creada por un ser humano y por tanto a nosotros nos corresponde la supervisión. Que no nos pase como pasó en Estados Unidos, Amato contra Bianca, un colega que presentó en un juicio jurisprudencia que era ajustada le ajustaba perfectamente a su caso, ¿no? Como anillo al dedo. Cuando el juez investigó esos antecedentes que le citaba el colega, no existían. Entonces, fue sancionado con una multa de $5.000, que para nosotros sería algo muy gravoso, pero está muy bien que se lo sancione por no haberse asegurado la fuente de la jurisprudencia que él presentó en el juicio, ¿no es cierto? Así que eso indica de que siempre la supervisión es nuestra, porque siempre la responsabilidad ante la sociedad es nuestra. Otra cosa porque la inteligencia artificial me va a poder decir a mí, supongamos, que en un determinado caso, ante una determinada jurisdicción, tengo un 60% de posibilidades de éxito en ese juicio. Pero quien enfrenta al cliente y le explica la situación y evalúa y le aconseja si conviene o no conviene, si ese 60% para el caso es mucho o es poco, o si es correcto o no es correcto, somos nosotros. Por tanto, eso es algo en lo que no nos va a poder sustituir. Esa empatía, esa relación con el cliente es única, me parece. La segunda conclusión es que nosotros necesitamos una actitud proactiva y un aprendizaje continuo. No nos podemos quedar paralizados por el miedo, no nos podemos quedar expectantes, porque la inteligencia artificial avanza y avanza y avanza. Y cuanto nosotros más nos quedemos, más lejos vamos a estar de poder conocerla, de conocer cómo funciona y cómo podemos servirnos de ella. Tercera conclusión, que el objetivo de la inteligencia artificial no es cambiar la naturaleza del trabajo legal o reemplazarnos, sino permitir que los abogados podamos concentrarnos en tareas que sean, no quiero decir más importantes, por eso dice más cognitivas, como desarrollar argumentos legales, en lugar de pasar tiempo haciendo cosas rutinarias que llevan mucho tiempo, que son importantes también, pero que llevan mucho tiempo. Entonces mejor nos dedicamos a la esencia de lo que vamos a hacer. Entonces es muy útil la inteligencia artificial en lo que hace a la revisión de documentos por la velocidad de procesamiento que tiene, por la predicción de casos, porque me puede dar una base bastante cierta de cómo puede terminar un juicio, la utilización de chatbots o bots conversacionales dando respuesta automática a entradas hechas por el usuario. También en lo que hace a las firmas legales, hoy están muy en boga los coworking, y tenemos que saber aprovecharlos. Y también en lo que hace al reemplazo de la marca personal por la marca del despacho, lo cual se ve facilitado por las redes sociales y el marketing digital, ¿no es cierto? Entonces,
como conclusión final, me parece a mí que no tenemos que perder el tren. Esto significa que no debemos quedarnos con los brazos cruzados, sino que tenemos que seguir conociendo, aprendiendo, viendo las distintas posibilidades que nos da la inteligencia artificial, cómo la podemos aplicar en nuestro ejercicio profesional para que ese ejercicio profesional sea cada vez más eficiente, sea rentable y podamos dar un servicio de calidad a nuestros clientes. De mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Agradecemos a Rosa Warlet por tan clara exposición. También quiero aclarar a los participantes que una vez terminadas las disertaciones se puedan realizar las preguntas correspondientes o consultas o inquietudes que tengan, lo pueden hacer por el chat o cuando habilitemos a que lo puedan realizar. Así que seguimos con Mónica Fernández Campero, con su disertación Inteligencia Artificial aplicada al proceso judicial. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos ustedes por estar hoy acá, escuchando esta jornada que para nosotros realmente es muy interesante, que podamos compartir, que podamos conversar sobre estas cuestiones actuales que nos sirven tanto para el ejercicio profesional, ¿sí? Como para comenzar a repensar un poco nuestra profesión. No sé si estoy habilitada para compartir pantalla. Sí, ahí voy a compartir. Después de la exposición de la doctora Warlet, me imagino que están todos ahí apuntando las dudas que tienen. Bueno, a ver, voy a compartir. ¿Se ve ahí la filmina? Sí, se ve perfectamente. Sí, bien. Perfecto. Bueno, yo le voy a hablar un poquito sobre inteligencia artificial y el proceso judicial en Argentina, ¿sí? En Argentina, y también nos vamos a ir un poquito por otros lugares como para que veamos cómo va avanzando la inteligencia artificial de manera global en los procesos judiciales. A ver, un segundito, ahí está. Si bien Rosa recién habló de todas las herramientas, ¿sí?, que comenzaron a aparecer a raíz de la inteligencia artificial, no solo de la inteligencia artificial, sino también de otros tipos de tecnologías que se vienen desarrollando de hace varias décadas, como ella bien lo dijo, esto no es algo nuevo, pero bueno, hoy la inteligencia artificial es una de las tecnologías, es digamos la piedra angular, creo que está en su mayor auge. Así que bueno, a nosotros nos corresponde como abogados, magistrados, acercar estos tipos de conocimientos y comenzar a debatir y a repensar, ¿no?, qué es lo que estamos haciendo, cómo están resolviendo los jueces, qué tipo de sistemas inteligentes tenemos, qué tipo de sistemas inteligentes con los que trabajamos, ¿sí? Bueno, y acá le voy a hacer como un pequeño resumen. Ya la doctora Warlet dejó bien explicado lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Ya entendemos que esta transformación es una transformación que se está dando en distintos ámbitos, y por supuesto que el ámbito legal no es una excepción. Entonces, inteligencia artificial, ya sabemos, es la rama de la informática que se encarga del desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que se asemejan a la inteligencia humana, ¿sí? Voy a pasar esto porque ya creo que nos quedó súper claro. Vamos a ir, los tipos de inteligencia artificial también los explicó muy bien Rosa, ¿sí? Porque es importante que sepamos qué tipos de inteligencia artificial hay, que podamos entender bien cómo funcionan estos sistemas inteligentes y qué es lo que hacen estos sistemas inteligentes. Me voy a pasar de Filmina para poder explicar esta parte, ¿sí?, de cuando nosotros hablamos de los algoritmos, ¿sí?, de los algoritmos y el proceso judicial. Acá antes que nada, si bien nosotros todos los que estamos acá presentes sabemos que es un proceso judicial, ¿no es cierto? Todos sabemos que es una secuencia
una serie de actos concatenados que van de manera gradual, ¿sí? Que tienen el objetivo de resolver el conflicto de intereses que nos vienen a plantear los justiciables y que va a terminar con una sentencia que va a resolver este conflicto. Bueno, nosotros acá lo equiparamos a los algoritmos, porque los algoritmos con los que se va a entrenar después a la inteligencia artificial son parecidos al proceso judicial, ¿sí? ¿Por qué? Los algoritmos, si alguno sabe qué son los algoritmos, los equiparamos al proceso judicial porque son secuencias también, ¿sí? De pasos lógicos, de pasos matemáticos que se tienen que dar para obtener un resultado, ¿sí? Por lo general siempre ponen el ejemplo de cuando hablamos de algoritmo como para bajarlo un poco más al lenguaje, a un lenguaje más llano, nos imaginamos, por ejemplo, una receta de cocina de que nos indica cómo realizar una torta, ¿sí? Entonces son pasos. Nos dicen cuáles son los ingredientes, cuáles son los pasos que tenemos que seguir para obtener un resultado, ¿sí? Entonces, distintos tipos de autores, entre ellos Juan Corbalán, que es uno de nuestros representantes máximos de acá de nuestro país de Argentina, respecto de esta materia, nos dice, ese es el punto de conexión que hay entre la inteligencia artificial y el derecho procesal, ¿sí? Sin perjuicio de los tipos de desafíos éticos que podamos tener o de los sesgos discriminatorios que pueden existir en un proceso, el punto de conexión entre la inteligencia artificial y el derecho procesal es ese. ¿Por qué? Porque básicamente, tanto el algoritmo como el proceso van a buscar un resultado, ¿sí? Que es resolver el conflicto. Entonces, lo que quiero que nos quede hoy claro, con lo que ya nos explicó Rosa, y el tema del proceso judicial y la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial, si bien son sistemas, ¿sí? Sistemas informáticos que lo van a realizar personas, programadores, ¿sí? Programadores, personas humanas, donde se les encarga un trabajo. Entonces, nosotros podemos encontrar distintos tipos de modelos de sistemas inteligentes, ¿sí? En este caso particular, todos los sistemas inteligentes que fueron incorporados, digamos, en el proceso judicial, son modelos de automatización, ¿sí? Son modelos de automatización, ¿por qué? ¿Por qué decimos que hablamos de modelos de automatización? Acá les voy a decir qué hacen este tipo de modelos de inteligencia artificial. Si van a comenzar a analizar grandes datos, cantidades de datos y documentos legales, identificando patrones, identificando tendencias, ¿sí? Lo que intenta hacer es automatizar tareas repetitivas y administrativas para poder reducir errores y aumentar la eficiencia. Y esto es lo que está pasando hoy en Argentina con algunos sistemas inteligentes que nosotros tenemos incorporados en el proceso. Ahora, a continuación, le voy a decir cuáles son estos sistemas incorporados, que uno de ellos, el que más me llamó la atención, fue uno que fue dictado en Mendoza. Hace poquito estamos con una prueba piloto. Permítanme compartirles este flyer, ¿sí? Estos son los sistemas inteligentes que actualmente están funcionando en distintos lugares del mundo, ¿sí? Yo me voy a ir, si bien ya hablamos recién de China, el Tribunal de Internet, que la mayoría lo debe conocer porque es uno de los tribunales de Internet, digamos que fue uno de los primeros que se inició hace un tiempo, en el año 2019, donde si bien es un tribunal donde va a resolver causas que son causas muy pequeñas, que son relacionadas con asuntos digitales, es un Internet que es estrictamente, es todo virtual, ¿sí? Los jueces también, no existen personas humanas, no existe papel. Este es uno de los tribunales de Internet más de los primeros que se han dictado, y estos van a ser, por ejemplo, este tribunal lo que hace es dictamina sobre fraude sobre las tarjetas de crédito, ¿sí? Dictamina también respecto de, hace dictámenes de veredictos de robo, ¿sí? Entonces estos jueces robot, ¿sí? Tienen en sus decisiones, son tan correctas que el 97% de sus decisiones son acertadas. Si bien sabemos que son causas simples,
las que resuelven, pero es un sistema que va a funcionar, ¿sí?, las 24 horas del día, funciona todos los días de la semana. Todas las pruebas que se van incorporando en este proceso son todas pruebas, por supuesto, electrónicas que se acompañan, ¿sí? Todo el proceso es llevado de la misma manera. Si bien nosotros podemos decir, bueno, China porque es uno de los países más avanzados en tecnología, que tiene este tipo de procesos judiciales donde se resuelven determinadas causas, ¿sí? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Sí? ¿Qué pasa en Argentina? Si bien Rosa también nombró recién el sistema de Prometea, ¿sí?, que fue creado en el año 2017 en Buenos Aires, por el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA. En Prometea esto es también para causas contenciosas administrativas, ¿sí? Después tenemos otro proceso judicial que ya se está utilizando inteligencia artificial, que es el caso que le quería contar de Mendoza, ¿sí? Esta es una prueba piloto que comenzó a fines de agosto. Si quieren después les puedo compartir el enlace para que puedan leer, profundizar un poquito más allí. Es una prueba piloto que comenzó a fines de agosto y lo novedoso, digamos, de este tipo de sistemas inteligentes es la inteligencia artificial se va hacia el uso externo. Todos los otros sistemas que nosotros podemos ver, por ejemplo, en Argentina, el tema de Prometea, Experticia, Dacia, en Córdoba, que ya lo voy a explicar, Río Negro, que también están utilizando sistemas inteligentes para resolver sentencias, son sistemas de uso interno, ¿sí? Entonces estos sistemas lo utilizan el Poder Judicial. Es de uso interno, si bien automatiza distintos tipos de tarea y algunos emite algún tipo de resolución, son de uso interno. En Mendoza lo que está ahora en marcha es una prueba piloto para un uso externo, ¿sí?, en el fuero laboral. ¿Qué es lo que se intenta hacer? Esto me llamó la atención porque dicen que podría ser uno de los primeros sistemas inteligentes de uso externo, donde no solamente se vincula la justicia, digamos, con la contraparte, con los abogados, sino que los vincula, los trae, digamos, a los ciudadanos a que puedan utilizar este tipo de inteligencia, ¿sí? Entonces, esta inteligencia artificial es para los convenios de homologación. No sé si algunos hace laboral, pero es para los convenios de homologación laboral, ¿sí? ¿Cómo funciona? Si bien es una prueba piloto, se está probando a ver cuáles son los resultados que va a arrojar de acá a un tiempo. Esto funciona de la siguiente manera. El acuerdo, sí, que todos saben, los acuerdos, cuando se llega a un acuerdo homologatorio, ya sea en cualquier parte del proceso, si las partes llegan a un acuerdo, entonces este sistema lo que hace es, les pasa un link, ¿sí?, donde las partes van a cargar todos los datos de manera digital, ¿sí? Se va a generar como un documento, un formato de acuerdo. Este formato de acuerdo luego se va a dirigir, se manda por mail, ¿sí?, a todas las partes intervinientes, y luego se manda por mail para que las partes intervinientes, una vez que les llegue este formato, ¿sí?, incorporen su firma electrónica robusta, que es la que utilizan en Mendoza. Entonces todos los datos que están en ese documento, ¿sí?, van a quedar, todos los datos quedan encriptados en ese documento y están hasheados en manos del Poder Judicial. Si bien hay una supervisión, por supuesto, humana, que una vez que está firmado de manera electrónica se vuelven a reenviar todos estos mails, y el control de que, del control de que las firmas, de estas firmas, la van a hacer el tribunal, ¿sí? Lo hace la Secretaría de Homologación. Vuelven ahí y ya queda el acuerdo listo para ser homologado. A diferencia de lo que pasa, no sé cómo será en otros lados, pero acá en Córdoba, cuando uno quería hacer, por ejemplo, un acuerdo, ¿sí?, para el convenio de homologación en sede laboral, nosotros teníamos que pedir una audiencia, llevar en formato papel, hacerle firmar a las partes, ir a tribunales, esperar 10, 15 días, que en realidad siempre era más tiempo, y en este caso lo que se quiere hacer justamente es evitar, ¿sí?, evitar toda esta pérdida de tiempo que por ahí, bueno, como todos ya sabemos, se viene generando desde hace mucho tiempo. Esto para mí me pareció una novedad en el foro laboral, y después le quería compartir
una inteligencia artificial un sistema inteligente que se está utilizando en Córdoba, ¿sí? En el fuero de las instituciones fiscales. Hay otras provincias que también están utilizando un sistema parecido, que se llama Dacia, porque justamente es un despacho automatizado con inteligencia artificial. Este sistema inteligente se equipara o comienza a trabajar de manera, digamos, paralela con nuestro sistema de administración de causas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuestro sistema de administración de causas donde ingresamos todos nuestros expedientes electrónicos, ¿sí? Y este sistema inteligente va a funcionar en esta plataforma digital con la que cuenta el Poder Judicial, ¿sí? Entonces, una vez que ingresa, ¿sí? Toda la documentación, las demandas ejecutivas, lo que hace este sistema inteligente, ¿sí? Es un control de los presupuestos procesales que son necesarios para admitir o no estas demandas ejecutivas. Entonces corrobora que, por ejemplo, no haya una discordancia entre las demandas, lo que dice la demanda y el título ejecutivo fiscal, ¿sí? Emitido por la repartición. Entonces, acá vemos cómo estos modelos de automatización, ¿sí? Comienzan a ocupar un espacio en nuestros procesos, ¿sí? En nuestros procesos en distintas partes de Argentina. Si bien en Cava fue una de las primeras que surgió, también en otros lugares de Argentina también ya se están incorporando esta inteligencia artificial y bueno, ese era el aporte que yo quería hacerles a ustedes, decirles la importancia de poder comprender esto de la inteligencia artificial, de hacer hincapié en un concepto, de entender cómo nosotros cómo se crean, ¿no?, estos sistemas inteligentes. Entonces nos decimos, ¿cuál es el ciclo de vida de la IA? ¿Sí? Así como nosotros en nuestros procesos tenemos unas secuencias de pasos que se dan, ¿sí? Incorporamos primero la demanda, después incorporamos las pruebas, después los alegatos y las sentencias, y bueno, en el ciclo de la vida de la inteligencia artificial pasa lo mismo, ¿sí? Son pasos secuenciales que se van dando, donde primero yo tengo que saber qué es lo que quiero crear, ¿sí? ¿Qué tipo de sistemas quiero crear? Entonces, tengo que saber cuál va a ser el diseño, tengo que entender cuáles son los datos que yo voy a cargar en estos sistemas con los cuales lo voy a entrenar, ¿sí? Tengo que saber cuál es el modelo. A ver, el modelo de sistema inteligente, ¿va a ser un modelo de automatización o va a ser otro tipo de modelo? Entonces, después que tengo, digamos, la parte del diseño de los datos, me voy a la verificación de este sistema, a la validación, luego este sistema se implementa y luego queda un sistema operativo, es decir, un sistema listo para usar, ¿sí? Si bien parece algo que en realidad le importaría solamente entender cómo funciona el ciclo de vida de la IA a los desarrolladores y a los programadores, es una tarea que también nos corresponde, me parece a mí como abogados, por el tema de los datos con los que se entrenan la inteligencia artificial, ¿sí? Los datasets, de dónde se obtienen estos datos, con qué tipos de datos se entrena esta inteligencia artificial, ¿sí? Y en el caso de las sentencias, a este punto quería llegar, si bien los sistemas inteligentes que nosotros tenemos acá son todos para automatización, ¿sí?, de tareas, ¿sí?, para ahorrar, para ser más eficiente los juzgados, para que la gente de barandilla, digamos, en vez de estar realizando tareas repetitivas hasta el hartazgo, entonces le queda disponibilidad de tiempo para, no sé, hacer otro tipo de actividades, ¿sí? Entonces, me parece fundamental, recién quería acotar algo a lo que dijo Rosa, con respecto a qué pasa, el chat GPT va a reemplazar, o la inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados. Si bien también considero de que en un corto o mediano plazo la inteligencia artificial va a seguir creciendo de manera exponencial, el plus que vamos a tener los abogados va a ser tener o generar o crear o aprender habilidades blandas, ¿sí?, como para, nos va a ir diferenciando, porque si nosotros nos ponemos a pensar cuáles son las tareas que hacemos los abogados,
interpretar jurisprudencia, aplicar, ver cuál es la normativa aplicable, qué pasa en otros países, estudiar el caso. Van a haber un montón de sistemas inteligentes que van a comenzar quizás a realizar este tipo de tareas que a nosotros nos lleva mucho tiempo. Si bien considero que es una tarea de manera colaborativa, ¿sí?, la que tenemos que ir realizando, me parece que el enfoque está en desarrollar estas competencias y habilidades tanto digitales, ¿sí?, como blandas, también para un mejor ejercicio profesional. Y por último, para cerrar, con respecto a las sentencias, ¿sí?, a los jueces robot y al dictado de sentencias, hay un sistema que se utiliza en Estados Unidos, que se llama, es un software, ¿sí? Es un software que se llama Premonition, que en otros países, en Francia, por ejemplo, está prohibido la utilización de este sistema inteligente. Este sistema inteligente, ¿qué es lo que hace? Es un sistema que fue entrenado y simula una sentencia, ¿sí? Entonces, las partes, los abogados, cargan los datos de sus juicios y este software lo que hace es simular la sentencia. Entonces tienen como una simulación de cómo va a fallar el juez en los casos que caigan en esa sala o en esa cámara. En Estados Unidos se utiliza, en Francia fue prohibido, se llama software Premonition, pero bueno, acá todavía en Argentina ese tipo de inteligencia artificial no llegó, pero bueno, es simplemente para que vamos pensando, ¿sí?, ante esos casos, cómo nos vamos ayornando nosotros, ¿no? Cómo trabajaríamos si existiera ese software en Argentina que estuviera al alcance de la mano de, por ejemplo, de los abogados. ¿Lo usaríamos o no lo usaríamos? Son todas preguntas que se me generan a mí, entonces quería compartírselas, hacerla como extensiva, para que también vayan pensando qué harían con tanta tecnología para el caso cuando llegue el momento, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que yo le quería compartir. Si bien es poquito tiempo, el tema de la necesidad de regulación de la IA, ahora lo va a hablar el doctor Varas, y simplemente terminar con esta frase que me pareció como muy acertada, ¿no? De Jordi Nievas, que dice: vivimos absolutamente rodeados de inteligencia artificial y nunca antes había sido tan sencillo conducir a la población hacia determinada opción, sintiéndose la misma perfectamente libre. Así que bueno, espero que les haya gustado, y bueno, muchísimas gracias. Ahí dejo de compartir. Muchas gracias, Mónica Campero, muy clara tu disertación. Como les dije por el chat, pueden ir haciendo las preguntas que al final de la disertación de Carlos Vara serán leídas y respondidas en la medida de las posibilidades de los disertantes. Adelante, Carlos Vara. Bueno, gracias, Silvana. En primer lugar, quería agradecer la invitación al Colegio de Abogados de Entre Ríos, a la Asociación de Abogados Digitales 4.0, al Instituto de Derecho Procesal y Innovación y Tecnología. Yo quería comentar acá, me voy a ir un poco en unas cuestiones más abstractas, compartir un poco mis inquietudes y mis reflexiones sobre qué estoy observando en esta oleada de distintos proyectos de regulación de inteligencia artificial que vienen aproximándose desde distintos lugares. Les recomiendo de paso, tercer, diríamos, chivo del IA Lab en los 3 oradores. Existe un resumen de la mayoría de los proyectos que están en discusión en este momento, elaborado por el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA. Hará 2 o 3 meses, lo puedo compartir en breve por acá. Pero entiendo que la importancia para mí es reflexionar sobre estos desafíos de la regulación, es porque la inteligencia artificial, como han dicho antes las 2 oradoras, y por lo que todos debemos saber, cambia sustancialmente todo lo que conocíamos un poco del derecho.
El derecho esencialmente resuelve situaciones analógicas en cuestiones que tardan tiempo, son reflexivas, tratan en momentos y situaciones muy pequeñas y con geografías pequeñas, y también tratan sobre cuestiones que ha creado normalmente el hombre. Inteligencia artificial, al contrario, trata situaciones digitales. Estas situaciones digitales tienen la posibilidad de tener un impacto exponencial mucho mayor del que antes preveíamos en un caso particular, el famoso caso que teníamos. No tienen límites geográficos mayoritariamente. Los operadores no son tanto el Estado, sino multinacionales que tienen mucho más poder que el imperio que conocemos del Estado. Y tenemos, o vamos teniendo, un nuevo actor que es la inteligencia artificial generativa, que tiene la posibilidad de ir creando contenido literario, visual, audiovisual. Entonces ahora tenemos, o vamos a empezar a tener todos estos debates de qué rol le ponemos a este nuevo creador de contenido, siendo que antes lo único que teníamos lenguaje éramos los humanos. Bueno, por eso entiendo que la regulación es trascendental en estos momentos. Por supuesto que va a haber estados que entienden que no tiene que haber regulación y otros que sí. En el estadio en el que hay actualmente, yo ya encuentro, como de los pocos, voy a nombrar algunos desafíos. El primer desafío que encuentro es algunos estados enfocan los proyectos de ley hacia la protección del ser humano, hacia la protección de los derechos individuales y los valores democráticos, mientras que otros estados están enfocados en una protección, que le voy a decir, de lo colectivo. Puede ser el sistema económico, como en China, que es un sistema socialista, o seguramente un sistema religioso. Entonces, en ese punto, por ejemplo, nos vamos a encontrar con principales diferencias respecto a lo que mayoritariamente regularíamos en Occidente, referido a la protección del control, la seguridad y la ética de la inteligencia artificial. Vamos a ver que protege al individuo. En China, esencialmente, lo que quieren reflejar es la protección lo quiero decir bastante literal, los valores fundamentales del socialismo y la protección del orden económico y social. Bueno, ahí ya encontramos que las protecciones a las cuales cada uno está yendo son bastante distintas. Entonces, desde un punto de vista, volvemos a este debate que creo que nunca acabará y cada día entra en vigencia nuevo, sobre si los derechos humanos son o no universales, sobre el relativismo de los derechos humanos, y en ese caso hasta dónde podemos todos, porque vuelvo, esto se trata de algo global, podemos hacer una regulación con un mínimo de núcleo duro que tenga un estándar mínimo de coerción de todos. Si no, a medida que vayamos haciendo este tipo de regulaciones distintas, se generan las clásicas zonas grises en las cuales las violaciones, tanto a los usuarios como las imprevisiones a los emprendedores que quieren hacer inteligencia artificial y a los estados, terminamos en sacos rotos. Ese es el primer como desafío que yo veo muy importante para la regulación. La segunda es la autoridad. Hemos hablado acá de tribunales, hemos hablado de los colegios de abogados. Hoy las autoridades se van a enfrentar, lo voy a achicar, a un ente regulador. Un ente regulador hoy tiene que tener el nivel de competencia tecnológico, científico y económico para tener la capacidad de monitorear a Alphabet, el dueño de Google, que tiene 10.000 millones más de herramientas, muchos más recursos humanos y tecnológicos. Si uno no está capacitado como Estado para tratar de equipararse a ese nivel, para el cual tenés que tener una ética de los operadores, sueldos altísimos para que no se los lleven inmediatamente las empresas multinacionales,
vamos a tener muchas dificultades para hacer cumplir cualquier ley que estemos intentando realizar. El otro tema que observo en estos proyectos de leyes que me parecen un desafío muy complejo, que no sé cómo lo podríamos avanzar, es seguimos haciendo los proyectos de leyes, le voy a decir bidireccionales. Tenemos a un Estado y a un ciudadano, y eventualmente a algún proveedor que no cumple algún acto. En ese sentido, no veo que estén incorporando, traten de incorporar a organismos internacionales y multinacionales dentro de las leyes, cuando realmente hoy son los verdaderos actores, junto a los usuarios, de todo este sistema. Me resulta muy difícil, siendo abogado de Córdoba, hoy intentar discutir sobre, por ejemplo, se me ocurre el vacío legal que existe en todas las plataformas en las cuales niños y niñas y adolescentes, es decir, grupos vulnerables calificados por nosotros, juegan, y las estrategias de marketing normalmente muy agresivas que tienen dentro de estos juegos empresas para ofrecer alimentos y bebidas no saludables. Eso esencialmente por ejemplo, la normativa que se prevé en la Unión Europea y en Brasil, que dice que es de alto riesgo, o por lo menos de un riesgo muy grave, tener modelos de inteligencia artificial que intencionalmente provoquen modificaciones en el comportamiento de las personas. Bueno, sería evidentemente violatorio de estas leyes. Ahora, yo como abogado en Córdoba debería litigar contra Sony, que está en Japón, o otra empresa que está en la India, la empresa estratégica de marketing puede estar en Medio Oriente, y los alimentos realizados en Centroamérica. Estas cuestiones son reales y son actuales. Hoy, realizar normas que sigan disminuyendo el imperio en el Estado, en el Estado provincial, como en el caso de nosotros que tenemos Estado federal, son bastante limitadas las soluciones que podemos brindar en ese punto. Me olvidé de decir, en el caso, como una aproximación, es que la mayoría de los sistemas que se están ofreciendo en este momento están relacionados al nivel de riesgo que cada modelo de inteligencia artificial tiene con respecto a la violación de derechos humanos. A mayor riesgo de violación de derechos humanos, mayores restricciones, vulnerabilidades o incluso prohibiciones. Pero de nuevo, vuelvo al punto 1 de que se entiende como importante violación de derechos humanos, dependerá de cada contexto de país y cultural. El otro, bueno, volviendo al inicio, tenemos un montón de desarrollos del derecho que venimos haciendo de hace años con problemas analógicos, acotados en el tiempo y en el espacio, y acá tenemos situaciones digitales, masivas y con una amplia posibilidad de escalamiento y un daño enorme hacia el futuro. Vamos a tener todo un desafío, yo personalmente como abogado, de virar hacia la prevención del daño como lo principal que uno tiene que aportar, y no tanto el post. Llegar al post hoy con la inteligencia artificial es mucho más grave que intentar la prevención del daño manteniendo el equilibrio del principio de inocencia. Eso será un desafío también muy importante que vamos a tener que ver. Otro desafío que también veo en la regulación tiene que ver con la velocidad a la cual la tecnología avanza, innova y prueba directamente hoy en los lugares públicos distintos modelos y aplicaciones. Normalmente esto en otras áreas, por ejemplo en medicina, merecen un protocolo, pasar diferentes estadios que llevan años. Acá vos haces una app, la presentas, inmediatamente podés llegar a escalar. En estas regulaciones que están intentando hacer, en algún que otro proyecto están hablando de unos institutos muy interesantes que en inglés se les dice sandbox,
que vienen a ser areneros, que es apartar este proyecto en un lugar con una limitación de espacio y de personas, y que sea reglamentado de una forma mucho más flexible que las otras normas, para ver cómo va operando y qué daños o no, qué daños puede llegar a causar y cómo irlos mitigando para que entre en el público general de una forma más acorde a la protección de derechos humanos que ese Estado quiera proteger. El tema del sandbox, ahí lo que sí veo como un desafío es la dificultad que vamos a tener nosotros como usuarios y como operadores para tener el conocimiento y el entendimiento a lo que estamos dispuestos a llevar dentro del protocolo. Creo que ninguno de nosotros, si les pidiera levantar la mano, que muchas veces lo hago, tenemos idea cuando aceptamos las cookies en el 99% de las páginas, las aceptamos totalmente y no tenemos ni intención de brindar la cantidad de datos que permitimos que otros recolecten, que terceros transfieran y que nos hagan perfilados para generar un montón de publicidades y de cuestiones que pueden ser muy complejas, incluso en términos democráticos, como lo ha demostrado las elecciones de Obama y de Trump. Entonces ahí las sandbox me parecen muy buenos institutos, pero me cuesta ver el desafío de nosotros como humanos. Y el último desafío es el actual. Hoy no tenemos normas, estamos limitados geográficamente y vamos a depender de autorregulaciones de algunas empresas que tienen, la verdad, muy buenas políticas, incluso en Córdoba, una que se llama Santex y alguna otra más en Argentina que debe haber, pero nos quedamos muy limitados a un compliance interno de una empresa o alguna adaptabilidad que pueda hacer algún juez referido a recomendaciones que pueden llegar a existir internacionales y de ahí traerlas a través de tratados y leyes nacionales y provinciales. Esos son algunos de los desafíos. Me encantaría escucharlo de ustedes, podríamos hablar de 1.000.000 de cuestiones, porque realmente estamos en un momento bisagra y sí comparto con las dos oradoras de antes, es esencial que todos nos pongamos a investigar, estudiar y tratar de entender los desafíos que vienen, porque nosotros somos los operadores y nos van a pedir a nosotros ayuda un montón de personas, y en ese sentido la inteligencia artificial va a suplantar un montón de trabajo rutinario nuestro y de todos los profesionales. Los profesionales que van a ser imprescindibles, por lo menos hasta dentro de unos años, van a ser aquellos que aporten valor agregado, que como dijo Rosa, tienen que ver con agregar mucha más información o interpretación de cuestiones, más allá de los procesos típicos. Mientras más valor agregado demos, la inteligencia artificial eso todavía no puede realizarlo, y la empatía, entre otras cuestiones. Así que bueno, quiero ser breve porque me gustaría más bien que se genere algunas ideas de todos los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Varas. Muy clara tu disertación, concreta. Hay una pregunta que surgió en el momento de que Mónica Fernández Campero estuvo disertando, en donde se pregunta, la inversión que debería hacer el Poder Judicial. Después, Clara, porque faltan los juzgados de Entre Ríos, recursos materiales y técnicos para el día a día, que esto queda lejano. La pregunta la realizó Lorena Jiménez. Bueno, con Lorena, a tu pregunta, yo te respondo cómo se fueron sucediendo las cosas acá en Córdoba. No sé bien en Entre Ríos, pero bueno, es un largo proceso, ¿no?, de transformación digital que se va dando en la administración. Acá en Córdoba comenzamos con el expediente judicial electrónico en el año 2019, se implementó recién, o sea que tampoco es
un expediente electrónico que lo tengamos de hace muchos años. Si bien en ese momento se armó una mesa interdisciplinaria con todos los colegios de abogados de la provincia, ¿sí? El Poder Judicial y jueces, donde entre todos intentamos armar y ver cómo íbamos a hacer para poder trabajar con esta nueva plataforma, ¿sí? Con esta nueva plataforma que era el expediente electrónico. Si bien no fue una tarea fácil y también nos costó mucho ponernos de acuerdo, porque siempre entre el Poder Judicial y los colegios de abogados por ahí no tienen, o no había una buena comunicación, cada uno es como que vela por sus intereses, y esto lo voy a decir, que vela por sus intereses. Entonces se lanzó el expediente electrónico y vino pandemia. Vino pandemia y ahí no quedó otra opción. Si bien los juzgados ejecutivos fiscales, también esto que yo les comenté de Dacia, que con inteligencia artificial se dio en el año 2021, pero estos juzgados tenían, por ejemplo, el expediente electrónico ya de hace varios años, ¿sí? Pero es una cuestión, creo, también política, ¿sí? Y son presupuestos que maneja cada poder. Así que bueno, sin perjuicio de que los abogados, en nuestro caso el Colegio de Abogados, puso a disposición el cuerpo de profesionales para que se pueda llevar a cabo, hay cosas que escapan a nosotros, ¿no? Con esto de los recursos materiales y técnicos. Así que bueno, esa es mi respuesta, y lamentablemente siempre hay una parte que es como un poco más débil, pero bueno, yo calculo que la digitalización está siendo tan fuerte en todos los ámbitos, que calculo que ya en algún momento también se van a ir ayornando, porque no les va a quedar otra opción que comenzar a digitalizar, y se van a ir incorporando estos tipos de procesos de sistemas inteligentes en todo el país. Muchas gracias. Si hay alguna consulta, pueden levantar la mano. Cintia. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí yo soy de la generación, digamos, del 90 y siento que vamos siempre atrás de todo. Tanto en la facultad, que tenemos el modelo del siglo XIX, modelo napoleónico, estudiamos todo de memoria, o no de memoria, pero nos recibimos, vamos a los juzgados y es totalmente otra vida, no está conectada el ámbito universitario con lo que sería el ejercicio de la profesión. Ahora lo que siento, como decía el doctor Varas, él decía que es otro nuevo lenguaje, y siento que no lo sabemos hablar. Por lo menos a mí me pasa, trato de estar actualizada y demás, pero siento que nunca es suficiente. Siento que los chicos más jóvenes que nosotros manejan mucho mejor las redes y demás, y les saben sacar un provecho que nosotros no. También por ahí digo, la parte abogacía tampoco que se torne, no sé, es algo muy serio también como para a veces marketingearla y hacer todo un marketing. Entonces yo lo que digo es, ¿qué nos recomiendan a nosotros como profesionales, digamos, para el ejercicio diario? Hacer determinado curso, ¿no? Como que siento que a veces las herramientas no nos alcanzan y tenés que terminar en un video de YouTube que te explique una persona de 15, 16 años cómo manejar las cosas. Bueno, gracias, esta es mi pregunta. Perdón, Rosa, ¿me deja agregarle algo a ella? Vale. Yo tengo una teoría que te puede levantar un poco la angustia. Yo soy de la generación de los 80, la famosa generación X. Y tengo la teoría de que hoy los chicos, en este enfoque que le estabas tratando de dar, los chicos tienen un excelente manejo de la tecnología, pero ellos no tienen absolutamente, no voy a decir absoluto, pero tienen muy mal manejo del análisis crítico de las cosas. En ese sentido, hemos tenido otra generación anterior, los baby boomers, que también tenían un análisis muy crítico, y nosotros estamos en la bisagra. Hemos vivido lo analógico y estamos viviendo lo digital. En ese punto creo yo que nuestra responsabilidad como generación es ayudarlos a los más chicos, que saben un montón de tecnología, a tener análisis crítico, porque el riesgo democrático que se viene es elevadísimo. La gente está asumiendo que cualquier verdad que diga Twitter es verdad,
no chequean las fuentes, como dijo Rosa, ni siquiera un abogado, y en ese sentido nosotros tenemos que aportar desde la experiencia que ya tenemos, que es hacer análisis crítico y obviamente tratar de hacer la mayor cantidad de actualizaciones que uno pueda, pero obviamente no te puedes comparar con un chico de 20 años ni con un ingeniero informático. Lo podremos hacer, pero eso sí, podremos hacer lo que se pueda, pero creo que hoy el mundo te lleva a estar constantemente actualizado y eso no lo puedes dejar pasar, salvo que decidas salir del sistema económico. Gracias. Sí. Bueno, yo también quería decir algo. Mirna era. Se me fue Mirna. Pareció. Sí, bueno, aparte de lo que vos decís de nuestra generación, que no sé cómo tomás el término de 80 vos y de nacimiento, de egresado, cómo es el tema, coqueto que sos. Nací en los 70, nací en los 70. Sos más joven que yo, entonces. Yo a los 80 me recibí, cumplí 40 años de ejercicio profesional y a mí, por eso yo siempre estoy convencida de que no hay que bajar los brazos. Y la clave es un poco mantener la actitud de lucha y mantener también un aprendizaje continuo. Porque si uno se queda, le sacan ventaja. Sobre todo la inteligencia artificial, que no necesita mucho para sacarnos ventaja. Y como dice Mirna, los planes de estudio de las universidades están hechos para otra época. Todavía están saliendo con un chip que no es el chip que corresponde a esta época. Cuando yo salí de la universidad, año 83, salí con un chip que decía abogado litigante, ¿no? Y me formé y trabajé toda la vida como abogado litigante hasta que por ahí me di cuenta que necesitaba otras cosas y empecé a cultivar un poco lo que son como decía Mónica hace un rato, las habilidades blandas, porque hice los cursos de mediación, tanto civil como penal, y entonces vas teniendo otra visión de las cosas. Y la tecnología la tenés que incorporar, te guste o no te guste, es necesaria. Esta transformación digital que nosotros estamos viviendo no es algo que podamos elegir vivirla o no vivirla. La estamos viviendo. Y entonces, como la estamos viviendo, lo que tenemos que hacer es adoptar las soluciones necesarias como para poder seguir adelante. Y las facultades, aunque van lento, se van a terminar adaptando, pero siempre vamos a quedar un paso más atrás. Es como cuando es lo mismo que le pasa a los penalistas con relación al que quiere reprimir el delito y el delincuente. El delincuente siempre está un poquito más adelante. Uno le tiene que correr de atrás. Bueno, nosotros estamos corriendo de atrás. Y por eso yo te decía, vamos, no perdamos el tren, que si lo corremos lo vamos a alcanzar, pero si nosotros nos quedamos, el tren nos va a sacar distancia. Y el otro día me contaban en Lomas de Zamora que, por ejemplo, la Universidad de Lomas de Zamora tiene en la carrera de grado de abogacía, tiene la materia de inteligencia artificial, lo cual está bueno. En otras universidades no es así, sabemos que no es así, que con un poco de suerte tenés posgrado como en la UBA, o tenés posgrado fuerte, digamos, ¿no? Especializaciones, o tenés algunas diplomaturas, como tenemos nosotros acá en la UCA. Y en la UCA lo que quieren hacer, según nos comentaban el otro día, es incorporar en cada materia algún contenido de nuevas tecnologías. En vez de hacer una materia específica de nuevas tecnologías, civil que tenga algo, comercial que tenga algo, procesal que tenga algo. Bueno, no sé si dará resultado o no dará resultado. Pero bueno, el consejo que yo doy como abogada añosa es que hay que seguir luchando y hay que seguir estudiando y no bajar nunca los brazos. Gracias, Rosa. ¿Alguna pregunta más? Pueden levantar la mano. Si no, damos por concluida esta charla, agradeciendo si quiere Rosa, Carlos o Mónica agregar algo más. Yo te quiero agregar algo, un chivo, ¿cómo que dicen? Un aviso parroquial. El 15 y 16 de noviembre, entre las 16 y las 19, son 2 jornadas dedicadas a Legal Tech, Jornada Federal de Legal Tech organizada por la FACA, y que nosotros estamos también publicitando desde la Comisión de Informática Jurídica. Después a los que están inscritos yo les voy a mandar bien el link de inscripción y demás, son gratis,
Y es importante esto de la Legal Tech porque está todo dentro de la misma temática, digamos, y nos va permitiendo adquirir lo que decía Mirna, aunque sea el lenguaje que nos está faltando, y para ir acostumbrando nuestros oídos a todas estas cosas nuevas que han surgido y que se están aplicando. Y de mi parte nada más, muchísimas gracias a todos los disertantes y al público y a las autoridades del colegio presentes y pasadas, digo, porque esta fue una jornada iniciada con otra gestión que fue suspendida y realizada con la nueva gestión. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, gracias a Rosa, a Carlos Vara, a Mónica Fernández Campero, a todos los inscriptos que estuvieron participando en este momento y hasta última instancia de esta disertaciones y charla. Todos agradecidos, excelente disertación, dice Andrea Candarle. Así que desde ya los invitamos a Legal Tech, que menciona todo